Buenas tardes a todos. En la tarde de hoy vamos a estar compartiendo un estudio realizado por este servidor. Mi nombre es Rafael Pérez Ramírez. Soy profesor de recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Y este estudio lo estuve haciendo con la doctora Maribel Ortiz, profesora también de la Universidad Ana G. Méndez, el recinto de Gurabo. Y quiero estar compartiendo mi pantalla con ustedes para comenzar a hablar un poco sobre lo que hicimos y los hallazgos que tuvimos. El estudio que nosotros hicimos lo titulamos El efecto de la ambidextralidad estratégica sobre la competitividad. Michael Porter define la competitividad como la capacidad de las empresas para competir y al mismo tiempo mantener o mejorar el estándar promedio de vida. Para que una empresa se mantenga competitiva, es necesario una estrategia de emprendimiento. Esto lo afirma Shane y Venkatamaran. Y la orientación al emprendimiento y la orientación al mercado son antecedentes clave para el intraemprendimiento de la empresa. Así que nosotros básicamente lo que estamos midiendo cuando decimos el término de ambidextralidad, estamos analizando el proceso de emprendimiento desde el punto de vista de la exploración de oportunidades y la explotación de oportunidades y el balance que debe existir entre ambas dentro de una empresa para aumentar la competitividad de la empresa. Básicamente ese es el enfoque de nuestro estudio. Entre los antecedentes del problema podemos mencionar que en el informe de competitividad global del 2015 a 2016, Puerto Rico se presenta como un terreno fértil para el desarrollo empresarial. Creo que estábamos en una posición número 32 dentro del mundo. Sin embargo, hay un contraste en lo que está sucediendo en el país. Entre el 2005 y 2011 nada más hubo alrededor de 150 anuncios o cierre de operaciones de manufactura y sabemos que la situación económica se ha ido agravando en estos últimos años y los cierres de empresas han ido aumentando. Por otro lado, el Global Entrepreneurship Monitor del 2013 afirma que las normas sociales y culturales de Puerto Rico no fomentan la toma de riesgo, la creatividad y la innovación. Y recientemente, en el más reciente Global Entrepreneurship Monitor, que salió ahora en el 2020, vemos que todavía esto se mantiene así. Entonces, estamos viendo, por un lado, que tenemos un país que presenta unas credenciales como un país que tiene los recursos para el desarrollo empresarial, pero por otro lado estamos viendo que tenemos un país donde lo que está sucediendo es todo lo contrario. Están cerrando empresas y los estudios reflejan que básicamente lo que dice el Global Entrepreneurship Monitor del 2013 es que aunque la gente entiende que pudiera emprender y que están las oportunidades para emprender, deciden no hacerlo. Y lo que refleja cierta aversión al riesgo y a la innovación, aunque verbalmente lo expresan. Y esto nos lleva a la justificación de nuestra investigación, donde se presenta una paradoja empresarial que muestra un entorno con un nivel relativamente alto de competitividad frente a una miopía empresarial en el proceso de exploración y una aversión a riesgo para explotar nuevas oportunidades y un aumento de cierre de negocios. Lo que estamos diciendo aquí es que si por un lado el estudio de competitividad global nos posiciona de una forma relativamente alto, por otro lado vemos que está sucediendo todo lo contrario a lo que ofrecen estas oportunidades. Y lo que vemos es una miopía empresarial en el proceso de exploración y evitar asumir riesgo cuando vamos a explotar nuevas oportunidades.
También esta investigación extiende la literatura sobre las intenciones de emprender más allá del enfoque típico que se centra en la intención de iniciar un nuevo negocio independiente. Aquí vamos un poco más allá de esto porque estamos viendo el proceso de emprendimiento desde el punto de vista interno de la empresa, lo que pudiéramos llamar intraemprendimiento. De la gente emprendiendo, tenemos emprendedores dentro de la misma, de una empresa más grande que están constantemente quizás buscando nuevas formas innovadoras de hacer las cosas. Así que nos enfocamos más en este emprendimiento corporativo un intraemprendimiento para aumentar precisamente la competitividad de la empresa. Las empresas, por otro lado, también las empresas latinoamericanas, en el caso de Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, pero por otro lado, la herencia cultural y en muchos aspectos, la manera en que nos comportamos como latinoamericanos. Hablamos, además de que hablamos español, pues en nuestra conducta es latinoamericana en muchos aspectos. Y las empresas latinoamericanas han recibido una atención muy limitada en la literatura, a pesar de la importancia económica y el potencial económico que tiene Latinoamérica. Esta investigación permite examinar los desafíos relacionados con el equilibrio entre la exploración y explotación necesario para lograr una ventaja competitiva. Y es que la literatura constantemente ha reconocido que tiene que haber un balance entre ambas, exploración y explotación, para realmente alcanzar una ventaja competitiva. En un desbalance, y lo vamos a ver también en los resultados de nuestro estudio, un desbalance no va a potenciar al máximo la ventaja competitiva que pudiera tener una empresa, sino que pudiera, al contrario, pudiera hasta crear la desaparición de la empresa cuando el desbalance es demasiado pronunciado, totalmente hacia un lado o hacia el otro. Y esta investigación provee un mejor entendimiento para construir una cultura organizacional intraemprendedora que conduzca a aumentar la competitividad de la empresa. Y lo que buscamos es que además de fomentar el emprendimiento en la creación de nuevas empresas, pues también dentro de la misma empresa pueda nacer este espíritu emprendedor que ayude a la empresa a ser más competitiva y a mantenerse viva. Entonces, el planteamiento del problema de nuestra investigación básicamente es que la miopía organizacional en el proceso de intraemprendimiento limita el aumento de la competitividad de la empresa que se sustenta en las orientaciones estratégicas a través de la exploración y explotación de oportunidades. Aquí vemos algunos de los autores que hemos hecho referencia, Álvarez, Aponte Álvarez, básicamente que es el estudio del GIEM del 2013, Baker, Hodge, tenemos varios autores acá. Y eso nos lleva a los objetivos principales de nuestra investigación. Los objetivos de nuestra investigación se encuentra que queremos determinar el impacto entre las orientaciones estratégicas al mercado y al emprendimiento y la exploración y explotación de oportunidades. Básicamente nosotros estamos entre las orientaciones estratégicas que vamos a estar analizando, está la orientación estratégica al mercado y la orientación estratégica al emprendimiento, y vamos a ver el efecto que tiene esto sobre la exploración y explotación de oportunidades de forma separada. Por otro lado, queremos también determinar el impacto de la exploración de oportunidades como un elemento del proceso emprendedor sobre la competitividad de la empresa. Y también queremos ver por separado el efecto o el impacto de la explotación de oportunidades sobre la competitividad de la empresa. Y presentamos el modelo conceptual. Básicamente nosotros estamos viendo aquí cómo estamos relacionando las variables. Entre lo que estamos viendo acá
podemos observar que estamos sugiriendo que la orientación al mercado, nuestra primera hipótesis, tiene un efecto positivo, un impacto positivo en la orientación al emprendimiento. También estamos diciendo que la orientación al mercado tiene un impacto positivo sobre la exploración de oportunidades y sobre la explotación de oportunidades. Y lo mismo estamos diciendo sobre la orientación al el emprendimiento, que tiene un impacto positivo sobre la exploración de oportunidades y la explotación de oportunidades. Y finalmente estamos sugiriendo que, la exploración de oportunidades tiene un impacto positivo sobre la competitividad y la explotación de oportunidades tiene un impacto positivo sobre la competitividad. Entre las teorías que estamos utilizando en nuestro estudio, estamos utilizando el Attention Based View, la teoría relacionada a la ambidextralidad y las orientaciones estratégicas. Cuando estamos hablando de la orientación al mercado, estamos hablando de la generación de inteligencia de mercado dentro de las organizaciones enfocado en 3 comportamientos fundamentales. Están asociados a la recopilación y diseminación interna de la inteligencia de mercado, de esa información que yo estoy obteniendo. Yo recopilo información en el mercado, la disemino a todos los niveles dentro de la empresa y como un tercer punto, la respuesta de la organización a esa información diseminada, que obviamente yo tengo que buscar orientar a la empresa a que tome acción sobre esa información. En cuanto a la orientación al emprendimiento, la orientación al emprendimiento es un constructo multidimensional con un impacto a nivel organizacional que se va a caracterizar por el comportamiento de emprendimiento de la empresa. Incluye una o varias de varias dimensiones, incluyendo lo que es la innovación, pero la innovación desde el punto de vista de la intención de innovar. Tengo que hacer la diferencia entre innovación materializada, que ya es un resultado dentro de la competitividad de la empresa, a la intención de innovar, que es a lo que se refiere en este caso dentro de la orientación de emprendimiento. También está la proactividad, la intención de buscar oportunidades de mercado proactivamente, y la toma de riesgos, que es la intención de comprometer recursos para nuevos proyectos e incurrir en deuda para buscar nuevas oportunidades. Que aunque yo no tenga toda la información, yo con una información suficiente, por decirlo de esa forma, pues la empresa va a comprometer recursos para moverse hacia ese descubrimiento y materialización de nuevas oportunidades. Cuando estamos hablando de la exploración de oportunidades, el proceso, estamos hablando del proceso donde una empresa busca nuevos conocimientos, el uso de tecnologías desconocidas y la creación de productos con una demanda desconocida. Estamos mirando, estamos explorando, estamos buscando esa nueva oportunidad que puede catapultar a la empresa a otro nivel. Y estoy buscando, una de las partes que me gusta de esto es, estoy buscando en lo desconocido. Estoy buscando aquí problemas que no tengan solución para identificarlo como una oportunidad de negocio. La exploración envuelve conocimiento nuevo. Cuando hablamos de explotación de oportunidades, nos referimos a que la explotación de oportunidades es el despliegue de recursos, acciones e inversiones para materializar las oportunidades seleccionadas. Entonces, yo ahora, fíjate que cuando estamos hablando de exploración, estoy hablando de invertir recursos en esa búsqueda de nuevas oportunidades, pero cuando estoy hablando de explotación es alinear recursos también para materializar las oportunidades que fueron seleccionadas, porque en la exploración de oportunidades yo voy a descubrir probablemente más de una oportunidad. Pero tenemos recursos limitados, por lo cual tenemos que seleccionar en cuál de ellas
vamos a alinear nuestros recursos. Finalmente, cuando hablamos del constructo de competitividad, estamos hablando del grupo de factores, que, perdón, que en el contexto de la apertura internacional, ¿verdad? Dentro de un contexto global, determinan los niveles de prosperidad material de una empresa. Entonces, los factores que se centran en elementos de valor que contribuyen a esa ventaja competitiva de la empresa. Yo voy a mirar varios factores y una de las cosas que nosotros consideramos en este estudio es que no solamente nos circunscribimos al desempeño financiero de la empresa, sino que también buscamos, porque la competitividad se mide por mucho más allá de simplemente el desempeño financiero, sino también el desempeño de los recursos humanos, el uso del capital humano, la organización del trabajo, cómo está estructurado el trabajo, las operaciones, cómo se manejan las operaciones y el mercadeo, a nivel de infraestructura e innovación, qué está haciendo la empresa, a nivel de productividad, cómo está la empresa funcionando, las redes, las conexiones con los individuos y los grupos de interés, sus relaciones con los proveedores, sus relaciones con los distribuidores, ¿verdad? Eso también fortalece a la empresa y la mantiene más competitiva. Y la reacción de la empresa con respecto a la globalización, cómo está invirtiendo la empresa para, en cierta forma, ahora o en un futuro, exportar su producto. Así que vemos que vamos a medir la competitividad por diferentes factores. Entonces, como le dije anteriormente, vamos a estar utilizando las teorías de Attention-Based View, ambidextralidad y orientaciones estratégicas. Vamos a hablar un poco sobre esas. El Attention-Based View expresa que las empresas se adaptarán a su entorno en la medida que presten atención a los problemas, oportunidades o amenazas significativas, en la forma en que utilizan soluciones o respuestas particulares cuando prestan atención a su entorno. Entonces, el Attention-Based View lo que me está diciendo en otras palabras es que no es lo mismo yo estar mirando lo que está pasando al entorno a yo prestar atención. Cuando yo presto atención, no solamente puedo identificar esas oportunidades o amenazas, esos problemas, sino que tomo acción y utilizo, ¿verdad?, soluciones o respuestas para responder a lo que estoy viendo, lo que estoy observando en el entorno empresarial. Cuando hablamos de ambidextralidad, y en este caso me refiero a la ambidextralidad de la exploración y explotación, decimos que la empresa debe ser lo suficientemente rígida para explotar las oportunidades y lo suficientemente flexible para explorar o encontrar nuevas oportunidades. Y es que aunque yo tengo que llevarlas de la mano, normalmente una va en dirección opuesta en términos de cómo se manejan los recursos a la otra. ¿Okay? Y cuando hablamos de la teoría de orientaciones estratégicas, nos referimos a las orientaciones, que las orientaciones estratégicas son fundamentalmente para convertir el potencial de los recursos en una realidad. Cuando esa palabra orientación es hacia dónde me voy a dirigir, hacia dónde voy a dirigir la empresa, cuál va a ser esa visión. Y la mayoría de los estudios que consideran las orientaciones estratégicas incluyen la orientación al mercado, la orientación empresarial y la orientación al aprendizaje. En este caso nos estamos enfocando en la orientación al mercado y la orientación empresarial. Aquí tenemos para sustentar la literatura, tenemos bastante, hemos buscado bastante información sobre cada uno de los constructos para sostener nuestras hipótesis y para poder entender claramente lo que conlleva el constructo como tal. Dentro de la metodología podemos ver que en el diseño es una investigación no experimental con un diseño cuantitativo de corte transversal, correlacional causal. Entonces, cuando buscamos los participantes, hicimos una encuesta y creamos un instrumento y buscamos unos participantes, buscábamos a los altos directivos o dueños de empresas, pero no de cualquier empresa,
sino que buscábamos empresas que ya llevaran algún tiempo establecidas, más de 4 años o más, establecidas en Puerto Rico, que hicimos esta muestra dentro del contexto de Puerto Rico, y que tuviesen 3 o más empleados, así que ya tuviesen cierta estabilidad. ¿Okay? Y después de haber descartado aquellas encuestas que estaban incompletas o tenían algún problema, pues finalmente terminamos con una muestra de 106 dueños o altos directivos que participaron y tomamos en cuenta para el estudio. El instrumento que utilizamos fue un cuestionario basado en las variables del modelo conceptual, con una escala Likert de 7 puntos. Y básicamente una vez tuvimos todos los resultados, hicimos todo el análisis estadístico, estadísticas descriptivas, análisis de factores, las pruebas de confiabilidad, de validez, de normalidad. Y finalmente pues, utilizamos las pruebas de SEM-PLS, ¿verdad? Para ecuaciones estructurales, utilizando los mínimos cuadrados parciales, para finalmente medir el modelo y determinar si existía o no existía relación, si eran fuertes o débiles. Esa fue básicamente la estrategia que seguimos para poder lograr esto. Ciertamente fue un reto alcanzar ese número en la muestra, pues porque sabemos que normalmente los altos ejecutivos, los dueños de negocios, son personas muy ocupadas y entonces pues encontrar voluntarios que pudieran ayudarnos a llenar esta encuesta pues fue bastante retante. Pero finalmente pues pudimos conseguir esa muestra que dentro de la literatura nos dice que pues una buena muestra para la cantidad de constructos que estamos midiendo. Aquí podemos ver los resultados. Podemos ver los resultados y vamos a hablar sobre ello. Aquí vemos que en términos de la orientación, esa relación entre orientación al mercado y orientación al emprendimiento, los resultados alcanzados en la investigación sugieren que los directivos de la empresa deben buscar desarrollar la orientación al mercado como parte de su estrategia emprendedora. Y es que vimos una relación positiva y fuerte entre la relación entre la orientación al emprendimiento y la orientación al mercado. Así que, y como parte de este resultado, confirma que cuando la orientación al mercado crece dentro de la empresa, la orientación al emprendimiento también crece. Entonces, es importante establecer que debemos mirarlas, ¿no? Como elementos que se complementan para ayudar a crecer a la empresa. Cuando hablábamos cuando vimos acá los resultados, también vimos que existe una relación positiva entre la orientación al mercado y la exploración de oportunidades. Entonces, la orientación al mercado desde el punto de vista de la información obtenida de clientes y la competencia tiene un impacto sobre el proceso de exploración dirigida a la innovación. Recuerden que cuando estábamos mirando la orientación al mercado, estábamos hablando de ese proceso de generación de inteligencia al absorber la información relevante del mercado, la diseminación de esta y la respuesta de la organización. Y lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo aquí como resultado es que esta orientación al mercado va a crear un espíritu de exploración dentro de la organización que la llevará al descubrimiento de nuevas oportunidades, que la información o la inteligencia que estoy obteniendo del mercado tiene un impacto positivo en la exploración de oportunidades, en esa ejecución de exploración. Por otro lado, en términos de esa relación entre la orientación al mercado y la explotación de oportunidades, la orientación al mercado resultó con una relación positiva y con un impacto significativo sobre la exploración de explotación de oportunidades. Sin embargo, la investigación sugiere un impacto relativamente menor
de la orientación del mercado sobre la explotación en comparación con el impacto que se obtuvo con la exploración. Y estos resultados son similares, buscamos tratar de identificar alguna explicación y son similares a a otros resultados alcanzados específicamente por Sanal, Alkan, Arem, Cern y Aiden de 2013, que sugieren una actividad mayor alrededor de la orientación al mercado proactiva, impactando con mayor fuerza sobre la explotación de oportunidades. Y es que básicamente lo que muestra esta investigación a la que hacemos referencia nos dice que también hay una ambidextralidad en términos de la orientación al mercado. Y ellos la explican de forma dividiendo lo que es exploración al mercado proactiva y reactiva. Lo que me dice es que probablemente en términos de la explotación y la relación con la orientación al mercado, en Puerto Rico la orientación al mercado es más reactiva que proactiva y por eso puede existir una relación quizás un poco más débil, aunque existe la relación más débil en comparación con lo que está sucediendo con la exploración. Los resultados de la investigación también muestran en el balance necesario que la orientación al mercado está beneficiando más el lado de la exploración, el lado de la ambidextralidad de la exploración. Y eso es lo que estamos viendo en estos resultados. Por otro lado, en términos de la relación entre la orientación al emprendimiento y la exploración de oportunidades, vemos que al crecer la orientación de al emprendimiento comenzará a crecer dentro de la organización un espíritu de tratar lo nuevo, de mirar donde nadie haya mirado y soñar con soluciones que nadie haya tratado, porque vemos una relación positiva y fuerte entre la orientación al emprendimiento y la exploración de oportunidades. También vemos una relación positiva y fuerte entre la orientación al emprendimiento y la explotación de oportunidades. Es importante resaltar que el impacto entre la orientación al mercado y la orientación y la explotación de oportunidades fue significativo. Que aunque el impacto entre la orientación al mercado y la explotación de oportunidades fue significativo, el peso de la varianza explicada de la explotación recae gran parte sobre la orientación del emprendimiento. Como vemos acá en el gráfico, lo que estamos diciendo es, si la explotación tiene ciertas fortalezas que vamos a ver que tiene influencia sobre la competitividad, en parte la está cargando más la orientación al emprendimiento que la orientación al mercado, en el caso de este estudio. Y vamos a ver que esto tiene que ver también con el posible desbalance que tenemos en cuanto a esa ambidextralidad. Cuando hablamos de la exploración y la competitividad, esa relación, ese resultado, vemos que la contribución combinada de la orientación al mercado y la orientación al emprendimiento mediante la exploración de oportunidades sugiere un aumento sustancial en la competitividad de la empresa. Recuerden que nosotros estamos midiendo la competitividad dentro de un grupo de elementos. Entre esos se encuentra, ¿verdad?, el capital humano. En términos de capital humano, la participación en el proceso de exploración, consideramos que aumenta la competitividad de la empresa mediante el crecimiento del conocimiento, el aprendizaje y la experiencia. La exploración de oportunidades también origina el intercambio de ideas y como parte de este intercambio promueve las prácticas de asumir diferentes roles como parte del trabajo en equipo dentro de la empresa. Esto puede impulsar un aumento en el conocimiento y experiencia a nivel organizacional y en consecuencia a la competitividad de la empresa. Entonces, en el balance anhelado de la ambidextralidad, la exploración de oportunidades es importante para un buen desempeño financiero constante a largo plazo y la supervivencia de la empresa. Lo que vamos a ver, y lo vamos a ver ahora cuando veamos la relación con la explotación, es que
cuando hablamos desde el punto de vista de la exploración, cuando nosotros en ese proceso de exploración no vamos a ver unos resultados financieros, del desempeño financiero rápido, sino que estamos haciendo una inversión en algo que va a ser a largo plazo. El resultado de la exploración sobre el desempeño financiero es a largo plazo, pero también tiene que ver con la supervivencia de la empresa. Porque a largo plazo yo estoy buscando estrategias que me mantengan a extender la vida de la empresa. Cuando hablamos de la explotación de oportunidades con relación a la competitividad, en este caso tiene una relación positiva con un impacto significativo sobre la empresa. En términos de la contribución combinada de la orientación al mercado y la orientación al emprendimiento mediante la explotación de oportunidades sugiere un aumento en la competitividad de la empresa. Sin embargo, vamos a ver que aunque podemos medir y ver en los resultados que hay una relación entre la exploración de oportunidades y la explotación de oportunidades con relación a la competitividad, en este caso, en este estudio, estamos viendo que la carga mayor del efecto en la competitividad o el aumento en competitividad la está llevando a la exploración, y que vemos una relación relativamente más débil que en términos de la explotación y la competitividad. Lo que sugiere, ¿verdad?, que al final del camino tenemos un posible desbalance entre la exploración y explotación de oportunidades dentro del contexto de Puerto Rico, y que aunque la competitividad se está viendo beneficiada porque sí hay cierta explotación de oportunidades, sí está sucediendo, no está sucediendo de forma equilibrada o de forma balanceada con respecto a la exploración de oportunidades. Y lo que vamos a ver es que, que el yo agotar mis recursos solamente en la exploración me va a debilitar la explotación, porque entonces yo voy a estar simplemente mirando a futuro y buscando esas oportunidades que me van a catapultar la empresa, pero estoy obviando aquellas oportunidades que ya yo he identificado y que puedo explotar en el camino para que me mantenga la empresa operando. En el caso de la explotación, a diferencia de la exploración, recuerden que la explotación, el desempeño financiero, yo lo voy a ver más a corto plazo porque estoy actuando sobre las oportunidades que ya identifiqué y materializándolas. Y entonces va a provocar que yo tenga una entrada, un flujo de dinero a corto plazo, que no lo voy a ver en la exploración. La exploración es a largo plazo. ¿Okay? Entonces vamos a ver, aquí vemos, ¿verdad?, todas las conclusiones, ¿no? Vamos a analizar, perdón, los resultados, y vamos a analizar, aquí vemos una tabla que nos explica el resumido lo que vimos en la figura anterior, donde básicamente todas las hipótesis fueron aceptadas. Hacemos la salvedad de que en el caso de esa relación entre esa ruta que va desde la orientación al mercado, a la explotación, y después de la explotación a la competitividad, vemos que comparado con las otras relaciones, pues está un poco más débil, aunque existe esa relación. En términos de las conclusiones, lo primero que queremos expresar es que por la parte de la orientación al mercado, en el que la cultura organizacional de la empresa preste atención al mercado a todos los niveles, va a crear una reacción en cadena donde la información obtenida será el combustible para la exploración y explotación de oportunidades. Recuerden, ¿verdad? Cuando hablamos de la orientación al mercado, estamos buscando la generación de inteligencia, yo buscar esa información, yo diseminarla a todos los niveles, no se quede al nivel ejecutivo, sino a todos los niveles que conozcan lo que está pasando a nivel de mercado, y reaccionar
rápidamente sobre lo que está sucediendo en el mercado. Tiene que haber una reacción. Y básicamente lo que estamos viendo es que esto es lo que me sirve para impulsar la exploración y explotación de oportunidades. También el impacto reducido de la explotación en comparación con la exploración sugiere un desbalance con un sesgo hacia la exploración de oportunidades en el contexto de Puerto Rico. Y esto explica bastante sobre esa paradoja que pudimos ver, que pudimos identificar como parte de la justificación de nuestro trabajo. Una empresa con un carácter intrépido y orientada a tomar decisiones de riesgo no espera que las demás actúen para movilizarse en la búsqueda de oportunidades innovadoras que conduzca a la eventual creación de productos o servicios valiosos, atípicos, diferentes. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos viendo dentro del resultado un sesgo más dirigido a la parte de exploración que a la parte de explotación. Y va alineado a los resultados obtenidos también a lo que menciona el General Entrepreneurship Monitor en cuanto a que los puertorriqueños expresan que tienen el potencial de emprender, que pudieran tener herramientas para emprender o conocimientos para emprender, pero al final del camino no lo hacen. Entonces se quedan quizás en esta búsqueda de esa oportunidad, en esta búsqueda de ese sueño, pero no logra materializarse, ¿verdad? Y ahí es que donde vemos ese desbalance, ¿no? Entonces yo tengo que poder soñar, pero a la misma vez tengo que estar ejecutando, tengo que explotar lo que voy consiguiendo. Una empresa orientada al emprendimiento busca un mejoramiento continuo en la eficiencia y la reducción de costos para facilitar el alcanzar una ventaja competitiva con ofertas comparables o mejores que las de sus competidores. Y la ausencia o el desconocimiento de la necesidad de ese balance necesario pudiera causar una dificultad en la asignación eficiente de recursos para los procesos de exploración y explotación. Y es que la exploración es un proceso más estratégico y la explotación es un proceso más táctico. Entonces, cuando yo voy a asignar recursos de la empresa, si los asigno todos a la exploración, la parte operacional se me va a ver afectada, el día a día, la parte táctica se va a ver afectada. Sin embargo, si asigno todos los recursos a la parte táctica, a la de explotación, a la parte operacional del día a día y dejo de explorar, pues va a llegar un punto donde la empresa puede verse en una posición donde no tiene otra cosa que producir y puede llegar a desaparecer porque la competencia va a seguir añadiendo, innovando, va a seguir explorando, va a seguir trayendo nuevos productos y uno se puede ver encerrado en que solamente tiene un solo producto que en algún momento en el ciclo de vida del producto va a morir. Así que en términos de los recursos debe haber un balance. Yo me tengo que mantener explorando y a la misma vez explotando las oportunidades y aquí el reto está en cuál es el balance o cuál es ese equilibrio necesario en esa distribución de los recursos. ¿Okay? Sabiendo que, como dije anteriormente, la exploración me va a traer un beneficio financiero a corto plazo mucho más rápido y la exploración, por otro lado, es más a largo plazo, pero también me está garantizando que la empresa pueda continuar operando a largo plazo también. Entonces, dentro del contexto de Puerto Rico, los resultados de la investigación sugieren un ambiente empresarial afanado dentro de la exploración de oportunidades, quizás por la crisis económica de la región, que limita la explotación de estas y un potencial aumento significativo en su competitividad. Y yo uso una analogía, de verdad, que normalmente uso cuando estoy hablando de esto, y es que esto es como yo estar a la orilla de la playa, ¿verdad?
tengo hambre, pues entonces estoy mirando al horizonte buscando una ballena que pueda satisfacer mi hambre por mucho tiempo, pero tengo unos peces a la orilla que no estoy mirando que pudieran satisfacer mi hambre de forma inmediata en lo que consigo esa ballena a largo plazo, ¿verdad? Ese pez grande a largo plazo. Y entonces yo tengo que mantenerme comiendo de lo que esté cerca y a la misma vez mirando al horizonte para descubrir esa gran oportunidad que puede catapultar mi empresa a otro nivel. En términos de las implicaciones teóricas de este estudio, el efecto de las orientaciones estratégicas y el intraemprendimiento desde la perspectiva amplia e integral desde la competitividad. Estamos hablando de que yo no solamente estoy mirando el efecto de las orientaciones estratégicas de la exploración y explotación en el desempeño financiero de la empresa, sino que lo estoy viendo también en el efecto de capital humano, de relaciones con los grupos de interés, en la parte de tecnología, la parte de la visión de globalización. Entonces estoy viendo un constructo de competitividad más amplio de lo que normalmente se evalúa. También hay unas implicaciones teóricas en términos de la diferenciación entre la exploración y explotación y el efecto combinado de la orientación del mercado y orientación emprendimiento sobre estas. Y es que vi bastantes estudios que veían a la exploración y explotación como un solo constructo de emprendimiento, y entonces yo estoy separándolas una de la otra para ver el efecto en una y en la otra de estas orientaciones estratégicas que hemos mencionado. Por otro lado, estamos validando un instrumento que recientemente creado en el 2017 por Cookers, Coleman, Kroll y Stockman para medir la exploración y explotación de oportunidades como constructos separados. También tenemos implicaciones académicas y prácticas como resultado de nuestro estudio, donde los educadores deben prestar atención al resultado obtenido que refleja la diferencia en la magnitud del impacto de la exploración y la explotación de oportunidades sobre la competitividad de las empresas en Puerto Rico. Entonces, estamos viendo que estamos dentro de la paradoja expuesta en el contexto de Puerto Rico, en términos de educación, tenemos que no solamente dirigir a los estudiantes a entender que tenemos que tener un balance entre la exploración y explotación, que es crítico para la empresa alcanzar ese balance, sino que también que en estos momentos pues, puede haber un desbalance a nivel de países, a nivel de visión empresarial como país, que debiéramos buscar la manera de traerlo a equilibrio, ¿no? La gerencia debe planificar también, en términos prácticos, este estudio ayuda a entender esta necesidad de ese balance entre la exploración y explotación y traer a la urgencia a la gerencia de poder planificar bien sus recursos económicos y humanos a largo plazo, reconociendo que durante el proceso de exploración los gastos serán mucho mayores que los beneficios obtenidos. ¿Verdad? En otras palabras, lo que yo invierta hoy en la exploración, el beneficio yo no lo voy a ver mañana, el mes que viene. Es una inversión a largo plazo y los resultados, los beneficios los voy a ver a largo plazo. Y que la gerencia debe estar preparada para que una vez identificada la oportunidad, el movimiento de la explotación sea rápido y dirigido a alcanzar una ventaja competitiva y mayores ganancias que sobrepasen la inversión realizada en la explotación, perdón. A nivel de líneas futuras de investigación, se puede considerar el efecto moderador de variables demográficas de la empresa. Por ejemplo, y aquí lo vimos en este estudio, lo vimos a nivel general, pero podemos hacerlo por sector industrial, por la estructura organizacional o el desarrollo de la infraestructura de transportación y comunicaciones en la ciudad donde está localizada la empresa.
Por otro lado, surgen nuevas interrogantes alrededor de los modelos de emprendimiento desarrollados hasta el momento y su efectividad ante la realidad económica de países como Puerto Rico, Grecia, que estaban o que están en unos grandes problemas financieros, y ver ese efecto en cómo la teoría aplica a estos entornos empresariales que están en un proceso económico quizás nunca antes visto, ¿no? Que se han ido a la quiebra, con unas deudas casi que se pueden considerar casi impagables, y el efecto sobre esta visión de exploración y explotación y la competitividad de la empresa en estos entornos. También el diseño de estrategias para aumentar la competitividad de las empresas en consecuencia la recuperación económica luego de un desastre natural. Y es que en el caso de Puerto Rico sabemos que ha habido varias situaciones de la naturaleza, luego del huracán María, que fue desastroso, este estudio se hace precisamente en ese rango donde pasó el huracán María, y verlo desde ese punto de vista, cómo podemos aumentar la competitividad de la empresa luego de tener este tipo de desastres. Luego, más reciente, tuvimos el año pasado los terremotos en Puerto Rico, también que afectó también la parte de la economía, y mucho más reciente a nivel global la pandemia del COVID-19, y pudiéramos estar haciendo un estudio alrededor de ese efecto en este tiempo trans-COVID, y cómo se ve la ambidestralidad del emprendimiento y con relación a la competitividad de la empresa en este periodo. Hasta aquí mi presentación en la tarde de hoy. Espero que pueda contribuir a cualquier, a las diferentes preguntas que pueden surgir en estos temas, o levantar nuevas interrogantes de estudio que nos puedan llevar a nuevas investigaciones. Agradezco su atención y que pasen una buenas tardes.